a todos los que nos escuchan y están nuevamente compartiendo este video, escudriñando la palabra gloriosa y santa. Todo lo que nosotros procuramos hacer es para gloria del Padre, del Hijo y de ninguna manera es para gloria del hombre, ni de institución humana, ni de nada de esta tierra. Los únicos que están preparados para recibir gloria y honra son los tres que dan testimonio en el cielo. Por eso es que estamos haciendo estos videos para engrandecer su santidad y su nombre eterno por la palabra del Señor. Yo creo que cualquiera puede realmente tomar una Biblia y seguir lo que estamos hablando, aún indagar en los libros de historia si lo que hablamos es verdad. Solamente hacemos estos videos no por religiosidad de ninguna manera. Lo hacemos por amor. Amén. Para que todo aquel que ande en caminos torcidos pueda enderezarse sus caminos y volverse al camino perfecto que es el Dios eterno por su palabra. Yo creo que hay muchos que no recibirán lo que estamos hablando. Y Jesús dijo: mi palabra no reciben por cuanto no conocen a Dios. Hay muchos que por ahí creerán que estamos haciendo esto para destruir alguna doctrina. Lo que pasa es que hacemos esto justamente porque dice la Biblia que esta palabra, oh Jehová, es luz para mi camino. Amén. Yo creo que debería ser así. Sé que a muchos no le agradará. Por supuesto que no. Porque la Biblia dice que tropezarán por la palabra. Es algo tremendo. Pero vamos a la paz del Cordero, la paz de Jesucristo. La única intención es la salvación. Amén. Y para ser salvos debemos realmente seguir la doctrina de Jesucristo. Amén. Amén. Porque eso dice la Escritura. El Señor nos bendiga ricamente. Amén. Y esto tenga en su corazón. Yo estoy escudriñando el cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño es semejante a una iglesia que es mundial, es universal. Pero nosotros vamos por la verdad para que nadie, absolutamente nadie se pierda. Amén. Sino que vengan a la luz de la palabra y reciba perdón del pecado y salvación del alma. Esto es la intención de estos videos. Yo sé que sutilmente algunos ponen ciertos comentarios allí, pero tristemente no es contra nosotros. Usted está comentando o está haciendo alguna alusión contra la verdad, la palabra del Señor. El Señor tenga misericordia de mí y de usted. Amén. Esto no es de ninguna manera una religiosidad. No estamos diciendo que esto es una competencia. De ninguna manera, no nos conviene esas cosas. Nos conviene realmente aceptar a Jesucristo y seguirle como Él mandó. Amén. Para que tengamos vida eterna. Amén. Mire, yo le quiero dar un proverbio allí. Para todos los que han escuchado esto y todavía, con todo lo que hemos hablado, todavía dice no. Yo seguiré más firme en mis caminos. ¿Qué dice el proverbio? Lea un poquito allí. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Fíjese usted, el camino del necio es derecho en su propia opinión.
y no recibe consejo. Pero el camino que yo le estoy mostrando es un camino verdadero, es la palabra de Dios. Amén. De ninguna manera sale de mis pensamientos estas cosas. No está eso en mi corazón. Pero dice allí que no recibe el consejo. Y yo el consejo que estoy dando es solo palabra del Señor. Amén. Mire, yo he hablado del papado no porque yo he buscado a ver si está bien o mal. No, estamos hablando del cuerno pequeño y que resulta ser que justamente coincide con esto. Yo he hablado de la persecución que sufrieron aquellos que no siguieron la doctrina papal. Y digo yo la doctrina papal y de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por cuanto en los concilios ellos hicieron su doctrina. No han seguido fielmente lo que dice la Escritura. Por eso es que tropiezan por la palabra, no por nosotros ni por mí, de ninguna manera. Y no está eso en mi corazón. Yo he hecho estos estudios bíblicos para que usted le acontezca lo que dice la Escritura. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Vamos a orar en la paz del Señor. Amén. Siempre acuérdese que esto lo hacemos por amor a Cristo, a su obra, y por amor a usted, y a mí, y a los que me rodean, y a los que me escuchan. Por amor hacemos esto. Que el Señor realmente nos ayude a mí y a usted a comprenderle a Él. Por eso yo de ninguna manera doy nombre de nadie de lo que hacemos esto. Porque no es interesante que usted nos conozca a nosotros. Lo importante es que usted conozca a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y sea salvo por la sangre de su cruz. Amén. Por aquello que Isaías 53 nos declara bien, que hizo el Padre con él. Vamos a orar y luego vamos a introducir con Isaías 53 para entender por qué estamos predicando este Evangelio. Cierra tus ojos allí como estás. Pero en la paz del Señor. Esto no es para contienda, yo no estoy contendiendo con nadie. Esto es para que recibamos vida eterna. Entramos en la presencia del Padre Celestial. Padre glorioso y Padre viviente, Padre de toda la gracia y de todo el poder, Jehová es tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo pido ahora la unción gloriosa de tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre, yo me acerco a ti para que tu Espíritu Santo nos dé conocimiento de tu verdad. Gracias te doy, Padre, ilumina todo lo que vamos a hablar para que hablemos verdad, para que el que oiga pueda convertirse a ti. En el nombre de Jesús, amén. Voy a ver si arreglo el sonido. Allí creo que ha quedado un poco mejor. Bien, estuvimos hablando del cuerno pequeño. Estuvimos hablando de la blasfemia. Hemos dado vastos versos bíblicos para comprender esto. Hemos hablado realmente de que delante de ningún hombre usted puede confesarse. Y yo le voy a mostrar bien por la palabra hoy. Hemos hablado que no puede el cura, párroco, o el obispo, el papa, o algún pastor, o algún apóstol perdonar sus pecados. De ninguna manera. Hemos hablado que nosotros no podemos tomar el lugar de Dios o como ser vicario de Jesucristo. Vicario es el reemplazante. No podemos ser. Hemos hablado que Jesucristo no está aquí. Él lo que nos dio a los que han creído su nombre y siguieron su verdad es la mayordomía, que es muy distinto a ser Él mismo. Por eso es que es necesario conocer la Escritura profundamente
no para defender, sino para establecer, porque Cristo Jesús nunca jamás defendió. Él no vino a decir que era Cristo. Él nos mostró que Él era Hijo de Dios. Amén. Y después fue totalmente evidenciado que era Hijo de Dios por las obras que hizo. Y fue total cuando resucitó al tercer día. Es decir, no venimos nosotros a mostrarle que esta religión u otra religión es mejor o peor. Eso escapa a esta sabiduría. De ninguna manera no vengo yo a compararme con nadie. Vengo a entregar palabra de Dios. Amén. Para todo aquel que tenga oídos para oír y que oiga. Así dice Apocalipsis en el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Allí a cada iglesia le dijo bien, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. El necio yo sé que tomará esto, se irá mucho, a algunos le subirá el azúcar, a otros le subirá la presión, por cuanto están establecidos en enseñanzas fuera de la Escritura. Pero no sea fanático de nada. Usted venga a Cristo. Él es su Salvador. Amén. Y yo solamente estoy hablando palabra de Dios. Nada más. Por eso que si yo hago un comentario, tiene que estar en la Escritura. Cuando yo dije, vosotros sois, no dije yo, pero yo lo establecí y dije, por cuanto han tomado el lugar de Dios, yo dije que son blasfemos, hijos del diablo. Epa, yo sé que muchos se van a ofender, pero Jesucristo dijo así. En el estudio anterior está clarito toda esta enseñanza. Amén. Sí. Mire, hemos hablado de la persecución, y ahí está en Daniel 7:25, cuando dijo que perseguirá, este cuerno pequeño perseguirá el tiempos, imitar un tiempo. En Apocalipsis 13:5 dice que perseguirá por 42 meses, y en el 12:6 dice por 1200 días. Y si usted saca esto por un tiempo, año, 12 meses, usted hace la sumatoria y nos da 1260 días, año. Es decir, que en 1260 años, desde el 538, cuando se decretó por Justiniano la persecución a todo aquel que se opuso a los mandatos papales. Desde allí comienza la persecución hasta 1798, que fueron los 1260 años, donde el Papa Pío VI, escuche bien, el Papa Pío VI en 1798, Berthier, el francés Berthier, tomó prisionero al Papa Pío VI. Ahí terminó la persecución. Y en esta persecución, lo más grave de lo que aconteció es que Jesucristo, o el Padre Eterno, hablaba de una conversión, nunca de una imposición. Fíjese usted que Dios mismo dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Y Él da una sugerencia. Escoge pues la vida. Amén. Amén. Eso es algo fantástico y maravilloso. Lea para que sea realmente bien bíblico. Y que usted pueda buscar y entienda esto. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Esto es algo maravilloso. Jamás, nunca Dios impuso. Él le ha dado el libre albedrío al hombre. Escoge. En Marcos 16:16 es algo maravilloso. Ahí nuevamente
Cuando Jesucristo nos dio, en el 15 nos dio esta comisión de predicar este evangelio. Amén. A toda la criatura, decir que no a los hijos de Dios, porque hijos de Dios es un tema tremendo. Pero dijo a toda criatura, el que creyere, en el 16 dice así, lea un poquito. San Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Jesucristo. Vio qué tremendo. Otra vez dijo, andá y predicale. Después en otra parte de la Biblia dice, creerán por la locura de la predicación. Amén. ¿Me entiende? Es decir, que esto es una cuestión muy personal. Aquí no queremos convencerle a usted que usted sea evangélico de ninguna manera. Es una cuestión muy personal. Yo le estoy predicando el evangelio de Cristo. Estamos leyendo acerca del papado por cuanto justamente coincide y es absoluto y usted puede hacer la investigación más profunda. Que cuando pequeño es el papado. Y hagan más profundas las investigaciones para que usted sea libre por la palabra. Amén. Y herede vida eterna. Porque esto es el objetivo de esto. Acá no hay un objetivo de ser famoso por Facebook. Nosotros, yo no doy mi nombre por eso. No es ir contra alguna religión, no. Yo le llamo aún al Papa, le digo, varón, arrepiéntase, venga a Cristo. A todos, a la humanidad. Porque acuérdese que todos somos creación de Dios. Y vamos a pasar a ser hijos de Dios cuando aceptemos a Jesucristo, según Juan, capítulo 1 desde el 11 al 12. 11, 12 y 13. Es decir, que estas cosas debemos nosotros realmente tomar la Escritura. Amén. Amén. Y ser libre por ella. Amén. Mire, vamos a ir tratando de comprender estas cosas. Y yo siempre digo, a la luz de la palabra. Siempre a la luz de la palabra. Amén. Si bien hacemos por esta palabra, heredaremos vida eterna. Si nosotros queremos agradar al hombre, entonces primeramente que no somos siervos de Cristo. Y erramos el camino y vamos a ir a perdición. Esto es una verdad muy grande, muy fuerte. Y por amor de Cristo, yo le digo nuevamente esta noche, venga a los pies de Jesucristo, traiga su carga, póngalo delante de Él. Aún su enfermedad esta noche, entrégalo a Él, Él es el que sana, en su nombre está. La sanidad maravillosa y santa. Amén. Sanidad perfecta en Cristo Jesús. Amén. Mire, acerca de la persecución, y yo voy a leer un poquito de la persecución y usted va a entender que el Dios viviente, según Joel capítulo 2:12, allí dice así, dice pues Jehová, y usted puede leerlo ahí para entender, porque no es un asunto de que yo le apriete a usted para que usted venga a creer en Cristo. Esto es una decisión personalísima suya. Usted debe convertirse. Amén. Sí, sí. Amén. Y yo voy a mostrarle un poquito qué es convertir. ¿Qué significa convertir? Porque muchos dicen conviértete a Jesucristo, pero ¿qué significa? Convertir significa hacer que un objeto pase a ser algo totalmente distinto a lo que inicialmente fue. Tiene que haber totalmente distinto. En lo que respecta a una persona, ella se transforma o adquiere una personalidad moral o gusto totalmente distinto.
Es decir, vamos a leer un texto bíblico allí para tratar de comprender esto. Efesios 4, 21 al 32. Y miren, es un poquito largo porque el 5 también, Efesios 4 y 5. Miren, allí nos habla aproximadamente lo que es una conversión. Si usted vivía una vida desordenada, cuando viene a Cristo y Él convierte su corazón, usted se ordena por la palabra de Dios. Amén. Amén. Esto es lo que está diciendo. Vamos a entender ahí Efesios 4. Vale. ¿Puede leer? Efesios 4. Yo pues, Desde el 21 al 32. perdón. Efesios 4, 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siga. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. ¿Vio? Es decir, que para convertirnos realmente a Cristo, debemos dejar todo aquello antiguo. Y cuando hablamos de todas estas cosas, estamos hablando de justamente de Gálatas capítulo 5, verso 19, que habla de la obra de la carne. Eso debemos dejar a un costado. Empezar, allí dice, más adelante dice, el que robaba no robe más. El que hacía cosas malas no lo haga más. El que lastimaba a su prójimo no lo haga más. Es decir, que vamos cambiando totalmente. Si éramos gritones ya por habernos convertido a Cristo y entender su amor para con el prójimo, usted deja de gritar. Se pone en otra, es decir, que se cambia totalmente. Si alguno no logra esto es porque todavía no le nació Jesucristo en su corazón. Todavía está en su viejo hombre, en su mismo ser. Pero el Señor alumbra los ojos del entendimiento y nos cambia y nos transforma. Hemos visto hermanas que cuando estuvieron en el mundo, vestían como el mundo y andaban mostrando su desnudez absolutamente. Pero cuando conocieron a Jesucristo por amor de Cristo, ellos comenzaron a agradar a Dios por su palabra. Entonces cambiaron hasta su forma de vestir, su forma de andar, su forma de hablar, su forma de relacionarse. Es algo maravilloso, es la conversión. Y nunca fue impuesto. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente con la persecución? Allí no podemos negar que hubo 12 siglos de tinieblas y persecución. 12 siglos. No era un poco tiempo. Imagínese usted que había, antes de la creación de esta iglesia católica, apostólica, romana, había un edicto donde decía: todo aquel que creyera en Jesús o llevara esta doctrina o hablara de Jesucristo debía ser muerto. Empezó así. Después la persecución se cambió de otra forma, pero ¿cómo se hizo? Entonces Constantino, otro edicto, dice: todo aquel que no reciba a Cristo ahora es hereje y muerto, tiene que ser muerto. Entonces no hay conversión. Imagínese usted un día llegan así, en aquella época llegaba los hombres armados de la cruzada y le preguntaba si usted era cristiano, usted decía que no, y Dios mío, le limpiaban, le eliminaban a todos. Vamos a ir entendiendo esto. Entonces ya usted, cuando llegaban ellos, decía: Señor, yo antes que le pregunte, usted cuando veía la cruz no me decía: yo soy cristiano, por la duda. Pero ahí no hay conversión. Ahí no hay un espíritu que se rinde en la presencia del Señor.
tiene que haber una conversión. Mire, las grandes cruzadas, el Santo Oficio de la Santa Inquisición, mire lo que es, teñido de sangre, torturas extremas, cárceles. Quien ordenó y hizo todo esto fue el papado. Fueron los papas. La historia de la Iglesia Católica es de persecución. Ha empleado su poder para suprimir a los que se atreven a disentir con ella. Lo sufrieron los albigenses, los valdenses y los hugonotes. Uno de los hechos de más infamia fue la matanza de San Bartolomé, en que unos 30.000 protestantes franceses fueron muertos. Ellos llaman protestantes porque no corrían a lo que ellos disponían. Ellos querían seguir la doctrina que dice en la Escritura. Por eso hasta hoy a nosotros los que seguimos la doctrina de Cristo por la palabra, nos dicen protestantes. Se inició con Lutero en esta nueva forma. Pero esto es una verdad. Fíjese la locura. Mire, allí en San Bartolomé 30.000 protestantes franceses fueron muertos. En España, solo en Llorente, fíjese, esto es un dato muy tremendo. Solo en Llorente se calcula que como víctimas de la Inquisición, 31.912 fueron quemados. Son datos oficiales. Quemados vivos. Y 291.450, así llamados penitentes, fueron obligados a someterse. 1.000.000 perecieron en la masacre de los albigenses. 1.000.000. Es decir, que era muy bravo esto, muy tremendo. Entonces no había conversión. Que el Señor nos ayude. Amén. Pero aquellos que han muerto y fueron mártires por no negar esta doctrina que dice en esta Escritura, fueron quemados vivos. Allí sin verdad, fíjese, extrañamente, el inquisidor, y esto lo dicen los libros de historia, luego de torturar brutalmente a los opositores en el nombre de Jesucristo y de la Santa Iglesia, le dirigían en varias ocasiones por misericordia y le decían: renuncias, vas a renunciar y aceptar lo impuesto por la Iglesia. Cuando estoy hablando de la Iglesia, estoy hablando del papado. En estos 1200 años, la Biblia fue escondida y prohibida leerla. Yo creo que los más antiguos nuestros, estamos hablando de 100 años atrás, todavía algunos decían: no leas la Biblia porque te vas a dejar loco. Y es una verdad. Han prohibido leer la Escritura. Y si se prohíbe algo, entonces podemos hacer y deshacer lo que sea. Cuando se prohíbe la palabra de Dios, empieza la gran mentira. En el año 617 aparece, y acá vamos a empezar a dar lo que los concilios fueron dictando como leyes divinas. Escuche bien, porque la ley divina se llama Santa Biblia. Ahí está todo. Dios el Eterno dio esta palabra por medio del Espíritu Santo a sus santos hombres. Nos reveló. Y Él mismo, fíjese usted que Él mismo, al no tener a alguien mayor que Él mismo se autolimitó a esta misma palabra. Y puso allí en
Apocalipsis 22, 18 y 19, 28 y 29, algo tremendo. Ahí dice que no se quiten ni se agreguen. Entonces es algo maravilloso. ¿Qué vamos a agregar o qué vamos a quitar? Si lo hiciéramos, directamente hemos tomado el principio de Satanás y hacemos lo que queremos, conforme a nuestra concupiscencia. Por eso es que es gravísimo cuando yo leía la vez pasada donde los mismos jesuitas, los mismos concilios dijeron que el Papa tenía la autoridad de quitar la Biblia, hacer nuevo o modificar o como él quiere. Es triste. ¿Qué es el hombre? ¿O quién es el hombre que pueda modificar la palabra del Señor? ¿Quién será tan grande y se asemeje al Padre Celestial? ¿Quién tendrá la dignidad del Dios viviente? Juan el Bautista, Jesucristo lo dijo, que no había nacido de mujer profeta mayor que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, él declaró acerca del Cristo, él dijo, yo no soy el que viene tras de mí es más poderoso que yo, dijo, delante del cual yo no soy digno. Es decir, que ni Juan el Bautista era digno de desatar siquiera la correa de su zapato. Imagínese usted, y modificar la escritura. ¿Quién es digno? Yo le apelo a su razonamiento, no al fanatismo religioso. Esto lo hacemos para rescatar su vida, para que usted crea en un Cristo vivo y resucitado, a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mire, y esto es verdad. En esos 1260 años la Biblia fue prohibida leerla y escondida. Se han quemado tomos y tomos y tomos. Es decir que es una cosa de loco entender esto, pero es verdad. En el 617 aparece la invocación a los santos. Mire usted. Aparece invocación a los santos. Fue establecido en la liturgia pública bajo el Papa Bonifacio V en el 671. Mire usted. Lo puede buscar en la historia. En el año 617 aparece la invocación a los santos y fue establecida en la liturgia pública por el Papa Bonifacio V en el 671. Fiesta. En el 671 es la fiesta en exaltación de la cruz. En el 671 fue también, ahí apareció la exaltación de la cruz. Ahora, cuando Pablo dijo, yo me glorío en la cruz de Cristo, él habló claramente del sacrificio de Jesús en el Calvario. Porque sería ilógico que él aplaudiera la cruz o tomara como objeto de veneración. ¿Sabe por qué? Porque Deuteronomio 21, 22 y 23, lea un poquito allí, rapidísimo. Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio 21, 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjese usted, entonces, si era maldito por Dios el colgado, ¿qué era esa cruz? ¿No era un instrumento de tortura? ¿Sí o no? Es decir, si nosotros veneráramos la cruz como se estableció en el 671 después de Cristo, que se hace una fiesta de exaltación de la cruz,
Entonces es lo mismo que hacer por la silla eléctrica, porque también es un instrumento de castigo, un instrumento de tortura. Por eso que usted ve desde el pretorio hasta la cruz, y en la cruz cuántas horas estuvo Jesucristo en agonía, en ese instrumento de tortura. Y a eso, al instrumento le vamos a venerar, o más bien vamos a glorificar el sacrificio eterno y glorioso que hizo Jesucristo por usted y por mí. Por eso Pablo decía, yo no me glorío en el poder, ni en las dones, ni en nada, yo me glorío en la cruz de Cristo. Y después dice también, y algunos se han hecho enemigos de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo mismo, no de la madera, del madero, porque eso es, o mejor dicho, fue un instrumento de tortura. Todas estas cosas, yo siempre apelo a la razón, a la lógica humana, de que realmente escudriñemos esta escritura para entrar en el camino del Señor, un camino santísimo. Amén. Amén. 671, fiesta en exaltación de la cruz, instituida por el emperador Heraclio, y después establecida en Occidente por Homerio I, quien fue el obispo, Honorio I, por Honorio I, quien fue el obispo de Roma. Luego, en el 884, fue creada la canonización de los santos, creada en el 884 y decretada en 1160 por el Papa Juan XV. Se celebra la beatificación, la veneración de imagen. Cada persona que fue canonizada se hizo una imagen de talla para adorar al santo. Y este se convirtió en intercesor o mediador delante del Padre. La idea real es, si pensamos bien, es quitar a Jesús como nuestro mediador y salvador. Claro, fíjese que dicen Santo Pedro, Juan, ellos fueron salvos por Jesucristo. Nunca, jamás tuvieron la dignidad de establecerse igualito a Cristo. Tanto que cuando hablamos del maestro, el aprendiz no es mayor que su maestro. No puede ser. No puede tener ni la altura del maestro. Porque si aprendiese en forma humana, todavía la experiencia del maestro le lleva muchísimos años. Nunca va a estar a la altura. Por eso hablamos de la dignidad. Y la dignidad es un asunto de peso en la antigüedad, que ponían hasta donde usted quería llegar y después hasta que quedaba la dignidad. Digno, estaba en el peso. Pero nunca llegaremos nosotros a la dignidad del Cordero de Dios. Entonces es una locura total decir, por ejemplo, que los santos pueden interceder por usted. Vamos a ir detallando todo esto, pero vamos a ver qué pasa con la canonización de los santos, que dice Éxodo 4 al 6, 24 al 6, Romanos 1, 23, Hechos 17 al 29, y luego vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los santos. De los santos que dice la Escritura, no es que canonizamos los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a entender esto en la paz siempre del Evangelio de Cristo, en paz del Señor.
acuérdese que si usted se ira por estas palabras, es justamente porque no está en orden con el Señor. Claro, yo siempre tomo un pequeño ejemplo que a todos nos pasó en algún momento. Más a nosotros los humildes, los que tenemos menos recursos, que siempre nos falta algo para llegar a estar con todos los papeles de nuestros vehículos. Pero ahí nos ha ocurrido en los años anteriores que cuando veíamos un policía, pues le retábamos porque estaba ahí, nosotros no teníamos los papeles y bueno, pero no era el policía el problema éramos nosotros que no podíamos cumplir con los papeles. Nosotros estábamos en falta. Es lo mismo que si a usted le ira porque esto no lo está cumpliendo. Esto es la ley de Dios. Y si usted anda a derecho con la ley de Dios, se goza por la palabra, porque es la instrucción del Padre. Esto no es la instrucción de un hombre. Acá nos indica cómo seguirle para ser salvo. Amén. Vio que es algo muy distinto a una religiosidad. Yo no defiendo una religión. Ni siquiera defiendo lo que nosotros hacemos. Lo que hacemos bien, gloria a Dios, y lo que hacemos mal, es necesario corregir. Por eso les digo a estos apóstoles de la prosperidad, ¿qué están haciendo? Porque fue el diablo que le dijo a Jesucristo, todas estas cosas te daré si postrado me adorares. Ahora ustedes, si vas a tener casa, auto y todas estas cosas, una prosperidad, prosperidad. Eso no es de la tierra, no quedará todo acá. No va a sacar nadie nada de aquí. Entonces vamos por lo eterno. Para eso vino Jesucristo y trajo este evangelio, para que usted hoy, por gracia y por fe, sea salvo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Lea un poquito allí, Éxodo 20, 4 al 6, Romanos 1, 23 y Hechos 17, 29. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén. Mire, usted habló de maldad otra vez. Yo la vez pasada ya expliqué lo que era la maldad. Ahí en Ezequiel 28, creo, 28:10 por ahí, más. 28:15. 28:15. Bueno, allí dice clarito, hasta que se halló en ti maldad. Habló del diablo, que era perfecto en todo hasta que se halló maldad. ¿Cuál era la maldad? Querer tomar el lugar de Dios. Los papas no quieren tomar el lugar de Dios. No hay maldad en eso, según la Escritura, no según mis pensamientos. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Mire, Romanos 1:23. Amén. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Vio usted? Más adelante dice, honrando a las criaturas antes que al Creador. Lea un poquito más. Y escuche bien, porque esto es palabra del Señor, no es una rivalidad entre religiones, eso es del diablo. Yo no estoy compitiendo con nadie, estoy dando palabras del Señor. Para que todo aquel que crea en Él tenga vida. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Lea. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Vio?
a las criaturas antes que al Creador. Esto es algo tremendo. Hoy hacemos imágenes de hombre y lo honramos. No estamos honrando a las criaturas antes que al Creador. Y por eso dice que Él les permitió que deshonren entre sí sus propios cuerpos, yendo varón con varón y mujer con mujer. Dice ahí. Por esta misma idolatría absurda delante del Dios viviente, vino la maldición. Es algo tremendo. Por eso es necesario comprender a Dios. Amén. La Biblia dice también, Dios, Él dijo así, cuando habló ahí en el monte Sinaí, dice que no vieron ninguna imagen de Él. No vieron. Para que puedan decir, este es Dios. De Jesucristo no hay ninguna imagen de Él clara. No existe. No había cómo tomar de fotografía en aquella época. Y ni nadie le ha hecho un bosquejo o una pintura. Es algo tremendo. Por eso es que no está permitido por la palabra de Dios adorar imágenes. No está permitido adorar a los santos, como dicen. ¿Qué dice la Escritura acerca de los santos? Vamos a leer un poquito. Hechos 17, 29. Lea, eso no es todavía, pero lea, ese que doy. Sí. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Bendito Jesucristo. ¿Vio? Es algo maravilloso, fantástico. No podemos pensar que la divinidad de aquel que hizo todo lo que a lo que nosotros realmente nos sorprende muchas veces, porque nos sorprende muchas cosas. ¿Me entiendes? Miramos la grandeza de este planeta y decimos, tiene que haber un Dios. Entonces, ¿cómo asemejarle a ese que no le vemos y que tiene toda autoridad en alguna imagen? No se puede. Es imposible. Apocalipsis 20, 6, y vamos a entrar a ver qué dice la Escritura acerca de los santos. Y vamos a comprender bien qué son los santos. Amén. Apocalipsis 20, 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Amén. Que gloria a Dios, ¿no? Esto está hablando claramente de los muertos en Cristo. ¿Cómo sabemos que hemos muerto en Cristo? Cuando obedecimos su palabra. Amén. Realmente los santos del Señor son los que han obedecido su Escritura. Y si obedecemos la palabra de Dios, no hacemos lo que Él nos mandó. Ni entramos en adoración de cosas hechas por el hombre, de ninguna manera. Porque faltamos a la palabra, entonces no hay santidad. Vamos a seguir viendo qué dice la Escritura acerca de los santos. Primera de Pedro 15, 16. Segunda de Pedro 1, 21 y Efesios 1, 4. Vamos a tratar de establecer esto para entender. Amén. Amén. Lea. Primera de Pedro 1, 15. 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
Sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo somos santos entonces? En nuestra manera de vivir. Ahí entramos otra vez en la conversión. Y entramos en despojarnos del viejo hombre, de la obra de la carne, de de Gálatas 5:19. ¿Me entiende? Es decir, cuando Jehová le dijo, sed santos porque yo soy santo, Él es santo desde la eternidad y es santo hasta la eternidad. Y nosotros debemos imitar esa santidad. ¿Mm? ¿Y cómo sabemos agradar a Dios? ¿Cómo le agradamos a Dios? ¿Cómo sabemos agradarle a Él? Está escrito. No hagáis lo que Él aborrece y te va a ir bien. Haced lo contrario y vamos a ver. Hay muchos evangélicos que tienen dones del Espíritu Santo, que comenzaron en la santidad de Dios y luego fueron tergiversando la Escritura y haciendo cosas que no convienen. Y todavía hacen obra del Señor y todavía predican prosperidad y cuantas cosas. Y han modernizado la iglesia. Y hay dones del Espíritu. Lo que pasa es que Jesús dijo que Él no se puede negar a sí mismo. Que todo aquel que invocara su nombre, este va a recibir. Ahora, ¿qué pasa? Jesucristo también dijo algo maravilloso. No todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y después dijo algo más grave, y esto lo van a entender bien lo que están viendo, y tiene dones de Espíritu, pero su doctrina se ha tergiversado, se ha doblado. Él dijo, en aquel día me dirás, en tu nombre, Señor, hemos echado fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hemos profetizado. Y yo os diré, dijo Jesús, apartaos de mí, hacedor de maldad. Tremendo. Entonces, no solamente vamos con las doctrinas de la Iglesia Católica, no, vamos contra toda doctrina falsa. No, ¿sabe por qué esto es tremendo? ¿Y por qué tenemos esta seriedad para hablar de esto? Porque si aquel hombre que nunca creyó y creyó en lo que yo le he hablado y el Señor operó, va a seguir la doctrina que usted le enseña. Y él va a creer que es verdadero, como le acontece a los hombres sinceros en su corazón, fervientes. Y le han enseñado que es bueno prenderle vela a un santo. Y le han enseñado y él cree que está bien. Pero lo que pasa es que hay una palabra gloriosa. Amén. Poderoso Jesús. ¿Mm? Y es necesario agradar a Dios. Es necesario realmente ser santos por su palabra. El Señor nos ayude. Seguimos un momento. Segunda de Pedro 1:21. Efesios 1:4. Romanos 16:15. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, gloria a Dios. Y fíjese, si el hombre de Dios andaba en cosas que no convenía, no vendría el Espíritu Santo sobre él. Cuando Saúl, escogido por Dios, se opuso a la palabra de Dios, Dios le dijo, le quitó el reino, le quitó todo, absolutamente. Primera de Samuel capítulo 15. Es decir, hay que entender esto. Ahí en Primera de Samuel capítulo 15, en el verso 11, 12 por ahí, habla y dice, ¿qué es mejor, obedecer o el sacrificio? ¿Qué es mejor? 15:22. 22, lea un poquito. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Entiende? ¿Qué es mejor? ¿Hacer como uno le gusta o como usted piensa? ¿O obedecer la palabra de Dios?
Saúl fue destituido de su reino y todo su linaje. Después dice la Biblia que él lo procuró con llanto y con lloro y con cuantas cosas agradar a Dios y ya no pudo más. Por eso es maravilloso estos estudios bíblicos, para que usted realmente abra los ojos de su entendimiento. Vamos, Romanos 16:15, Efesios 1:4 y Hechos 9:41. Lea. Romanos 16:15. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Sí, gloria a Dios. Si dice que fuésemos santos y sin mancha de él, quiere decir que estos hombres que han escrito la escritura realmente obedecían todo lo que Dios mandó. Absolutamente todo. Amén. Amén. Seguimos. Romanos 16:15 y Hechos 9:41. Romanos 16:15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Amén. Amén. Esa era la iglesia primitiva que cumplía la palabra de Dios al pie de la letra. A estos luego, en los años 500, por ahí de allí para adelante, le empezaron a perseguir. 600 creo que hemos leído ahí. Por cuanto ellos obedecían el Evangelio y no a lo establecido por la iglesia católica, apostólica, romana, por el papado. Por eso luego le dijeron protestantes. Que Dios nos ayude a comprender esto. Amén. Acuérdese que cuando usted realmente obedece el Evangelio, se santifica por la palabra. Siga. Hechos 9:41. Y luego vamos a escuchar una alabanza para distender un poquito. Sepa que lo hacemos por amor del Señor y por amor de su alma. Que el Señor le bendiga. Y venga a Cristo urgente. Venga usted a Cristo. Ríndase al Cordero por su palabra. No por lo que le enseña el hombre. Lo que dice su palabra. Por eso yo siempre digo y vuelvo a recalcar, y en todos los programas digo, no me escuche a mí. No me venga a ver a mí de ninguna manera. Mire la Escritura. Amén. Y para mirar la Escritura usted tiene que hacer lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y el que guarda la palabra de esta profecía. Es decir, que oiga. Usted cuando está oyendo desgusta la palabra de Dios, y la fe viene por la palabra del Señor. Amén. Por oír esta palabra. El Señor le ayude y me ayuda a mí. Lea. Amén. Hechos 9:41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Claro, aquellos hombres y mujeres que habían creído en Jesucristo. Y el que cree en el Señor se rinde a su palabra, a lo que Él mandó, absolutamente. Se niega a sí mismo y le sigue, toma su cruz de lo que está sufriendo y le sigue nomás. Amén. Sí, Señor. Y la única forma de seguirle a Cristo está en su palabra. Por eso que Él dijo que muchos tropezarán por la palabra, no por lo que nosotros pensemos. El Señor nos ayude. Vamos a compartir una alabanza en el nombre de Jesús. Adelante. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este
Gloria a Dios. Bien. Bien. Qué hermosa alabanza. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Amén. Y debe ser la persona más importante de su alma, de su corazón. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Amén. Él estuvo en cruz del Calvario para redimirlo a usted. Gloria a Dios. Ahí no estuvo ni María, ni Juan, ni Pedro, nadie. Cristo, el Cordero de Dios. Ese fue el propósito de su venida y lo cumplió. Sufrió la cruz. Por eso es que nadie puede igualarse a Él. De ninguna manera. Si bien Pedro fue crucificado y aún boca abajo, porque él mismo no se sintió digno de ser crucificado como el Cristo. Él entendía esto, pero el resto no entiende. Hay muchos que realmente no están entendiendo estas cosas. El Señor nos bendiga. Se le largó una lluvia muy copiosa, no sé si se escuchará. ¿Se escuchan? ¿Bien? Bien. Lo importante es que usted realmente reciba la palabra de Dios. Si alguno cree que estamos hablando de más, lea, traiga una escritura. Si usted es un católico, apostólico, romano, traiga la Biblia suya. Porque realmente la palabra es única, no hay dos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos al Salmo 31, 23, Apocalipsis 14, 12. Salmos 31, 23, hermano. Sí. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Me entiende usted? Es algo tremendo lo que dice allí. Dios ama a los que son fieles. ¿Y cómo? Por su palabra. O si no, ¿cómo usted sabrá lo que le agrada a Jehová para serle fiel? ¿Entiende usted? Cuando hablamos de fidelidad, ¿cómo un esposo le es fiel a su esposa? Conociendo y guardándose de no hacer lo que a ella le desagrada. Y viceversa. ¿Entiende usted? Que el Señor nos bendiga. Y debemos nosotros realmente escudriñar la Escritura para poder tener esa fidelidad, como Él manda. Acuérdese que Él es el que establece todo. Nadie más puede establecer, aunque algunos tomaron el lugar de Dios y han querido establecer y lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, tristemente. Ya ha dicho allí el Papa que es necesario cambiar la Escritura porque se ha hecho una palabra vieja, que no corresponde a esta época. ¡Qué locura! Y la Escritura mismo le contesta al Papa. El Padre Eterno le contesta. ¿Sabe qué dice el Padre? Por su palabra. Bendijo así cielo y tierra. Va a pasar usted también, señor Papa. Usted también va a pasar. Pero su palabra permanece por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Apocalipsis 14, 12, Juan 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Clarito. Amén. Amén. Los que guardan la paciencia. Escuche bien, lea de vuelta porque esto es algo maravilloso. Apocalipsis 14, 12. Escuche bien, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿De quién los mandamientos? ¿Del Papa? Es una pregunta que usted debe hacerse. ¿Qué mandamientos? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le voy a mostrar dónde la Iglesia Católica dice que debemos confesar auricularmente los pecados.
de dónde se toman, y le voy a contestar ahí mismo de qué estaba hablando la Escritura. Isaías 55, Faltó San Juan 14. lea. San Juan 14, 6 y 7. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué hermosa palabra. Ahí está la dignidad. Cristo y el Padre lo mismo. En dignidad, en perfección, en autoridad, en poder. ¿Mm? Ahora dígame usted qué autoridad y qué poder tiene un papa. ¿Qué poder y qué autoridad tiene un apóstol? Semejante al Padre de ninguna manera. Dijo el Señor: si tú puedes hacer de un cabello blanco volverlo negro y que permanezca, porque hoy lo teñimos, pero enseguida se nota. Si alguno pudiera hacer eso, entonces tiene allí más o menos la dignidad de Dios. Hay algo fantástico de esto, maravilloso. Usted saque de todo lo que estamos hablando y revíselo en su casa. Vuelva a mirar el video. No se enoje, no se ire, solamente venga y fíjese usted si usted está conforme a la Escritura. Que el Señor les bendiga. Isaías 55:9, Romanos 11:33. Hoy estábamos por comenzar con Isaías porque ahí está todo lo que Dios mandó acerca de su Hijo. Y mira lo que dice allí. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. No podemos imaginarnos los caminos de Dios. No podemos imaginar un camino recto. No podemos nosotros establecer nada. Está todo establecido y no es imaginación de Dios, es lo que Él estableció y esto es santo. Amén. Amén. Isaías 53 es lo que íbamos a hablar hoy. Sí. Allí sí está 53. 53. Lea un poquito allí porque esto es lo que vino a hacer Jesucristo y aquí cargó todo Dios en Él. Y Él fue el sacrificio perfecto. Y no hay otro sacrificio. Nadie más fue a cruz del Calvario. Absolutamente nadie más. Por eso es que es necesario comprender la Escritura de Dios y poder establecer en usted la palabra, que acá nazca Jesús, el Hijo de Dios. Amén. No una iglesia. Usted sabe que yo pudiera haber puesto aquí el logo de nuestra iglesia, pero ¿para qué? No quiero que usted conozca el logo o estas cosas, yo quiero que usted conozca a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Lea 53 allí un poco. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Es decir que, fíjese usted, el sacrificio del Señor. Dios mismo cargó el pecado de la humanidad sobre los hombros de Jesucristo. Qué precioso. Por eso Él es digno de toda alabanza. Amén. No se confunda, no se confunda. A nadie más cargó el Dios viviente los pecados de la humanidad. Si bien hemos visto hombres que han sufrido este evangelio de una manera tremenda, el apóstol Pablo dijo que él sufrió tanto y dijo 40 latigazos menos uno. El naufragio el primero, en hambres, en cárceles, todo por causa de Jesucristo. Pero nunca el Padre dijo que cargó sobre él el pecado de la humanidad para que usted lo tenga como igual a Cristo. O lo use de intercesor. Pero de ninguna manera. No seamos sonsos, no seamos necios. Yo creo que somos hombres inteligentes y mujeres inteligentes. Por eso yo le digo, venga Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Romanos 11:33. Romanos 11:33.
Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Precioso el Amén. Señor. Poderoso. ¿Quién pudiera establecer otra cosa que esta palabra? Si no le entendemos mucho a Dios, solo lo que está escrito. ¿A quién le fue revelado más allá de lo que está escrito? No hay, no existe. Por eso es necesario conocer el Evangelio de Jesús. Mire, en el 1215, en 1215, la confesión auricular de los pecados dijo así: confiesen sus pecados a un hombre en lugar de confesarlos por medio de Cristo a Dios. En 1515 vino la venta del perdón de pecados. En 1229 se prohibió la lectura de la Biblia. Y toda esta persecución termina en 1798, cuando Berthier tomó prisionero al Papa Pío VI. Ahora, ¿se puede confesar los pecados a los hombres? Vamos a entender esto porque hay un texto muy clave donde ellos dicen que sí. Los que hoy está establecido no que se confiesa al cura, que él va a interceder al Padre por sus pecados y él va a perdonar sus pecados. En Santiago 15:16 dice algo tremendo y de allí se puede aprender mucho acerca de esto, pero Mateo 18, 21 y 22 nos va a dar entendimiento de esa palabra. Lea un poquito. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos los unos a los otros. Mira lo que dice. Lea de vuelta porque allí usted aparentemente dice que sí, que podemos confesar el pecado. Pero lea un poquito, ¿qué dice? Santiago 5, 16. Y fíjese si dice pecado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. En la literatura o la Biblia católico apostólico romana dice pecado, pero acá dice ofensa. Entonces en Mateo 18, 21, 22, ahí nos da el entendimiento y usted va a entender. Porque si yo a usted, por ejemplo, que está mirando, y si yo le ofendo a usted, yo tengo que venir a pedirle perdón a usted, porque yo le ofendí a usted. Es lo lógico. Es una locura decir yo le confesé a Dios nomás porque te ofendí, pero venga y hable verdad con su hermano, dice la Escritura. Ahora, si le ofendimos a Dios, ¿a quién le va a confesar? ¿Al Padre? Yo le voy a mostrar esto. Y acá vamos a destruir esta doctrina para que usted sea libre y confiese sus pecados al Padre Celestial, sus pecados más ocultos, el cual ella lo conoce y lo sabe. Pero solamente usted confiésele a Él. Allí venga con todos sus pecados y diga: Señor, yo lo he hecho, yo lo hice, pero vengo con gran arrepentimiento delante de ti. Te pido perdón, restaura mi corazón, mi alma, mi espíritu. Conviérteme a ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Lea Mateo 18, 21, 22. San Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Amén. Y usted, para perdonar a su hermano, tiene que decirle, y decirle: hermano mío, yo te he ofendido, te pido perdón. Amén. Amén. ¿Entiende usted? Tome un poquito más para allá. Más para allá. Porque así. Para allá. Para allá. No vamos a enfrentar. Ahí está. Ahora sí. Bien.
¿Vio qué clarito que es la escritura? Confesados los unos a los otros, es como que ir y confesar delante del hermano. Pero ¿qué es pecado? ¿Qué? No, pecado no, ofensa. Porque usted peca contra el Padre. A su hermano usted lo ofende. ¿Entiende? Porque el pecado en realidad es... ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecar? Infracción a la ley. Amén. Entonces, si usted inflige la ley de Jehová, o todo lo que está escrito aquí, usted peca contra él. Y el que perdona el pecado es justamente él. Y yo voy a mostrar todo esto para que usted entienda. Porque en realidad, no vamos a discutir acerca de la confesión del pecado, porque es necesario confesar el pecado. El tema que sí vamos a discutir es delante de quién y cómo lo hacemos. Amén. Vamos a Proverbios 28:13, porque esto es importantísimo acerca de la confesión. Luego, Hechos 19, 17 y 18 y Mateos 3:6. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Ayúdame a mostrar delante de quién han confesado los hombres de Dios. Y delante de quién usted debe confesar sus pecados que ha ofendido al Padre Celestial. Como por ejemplo la misma idolatría es una ofensa a Dios. Confiese sus pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos. Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Gloria a Dios. ¿A quién le confesaban? Al Padre. Confesando allí delante de Él. Por eso es que oramos a Él. La oración es hablar con Dios. Nunca dijo el Señor que se rece, porque rezar es repetir algo establecido. Por eso que decimos, a ver, ¿qué reza ese mensaje? Orar es hablar con Dios. No podemos, ni siquiera dos personas pueden rezar lo mismo. ¿Por qué? Porque ni siquiera dos tienen el mismo problema. De ninguna manera. Por eso es que cada cual derrame su espíritu delante de Dios. Eso es orar. Amén. Sí, sí. Como hizo Ana en 1 Samuel capítulo 1. Allí usted puede establecer esto. Ella dice que Ana lloró abundantemente. E hizo voto con Jehová. Hizo voto, no hizo nunca un pacto. Ya hemos hablado de los pactos. Amén. Sí, sí. Eso es hablar con Dios. Es realmente derramar el espíritu. Elí, el sacerdote, sumo sacerdote, decía, mujer, digiere ya tu vino. Y ella dijo algo maravilloso. Dijo, Señor, yo no he tomado ni vino ni sidra, sino que he derramado mi espíritu delante de Dios. Amén. Sí, Señor. Eso hable usted. Derrame su espíritu delante de Dios. No haga lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo así, no crean que por su palabrería serán oídos. ¿Me entiende? Que Dios nos ayude. Amén. Mateo 3:6. Amén. San Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿A quién le confesaban? ¿A Juan? No, al Padre Eterno, porque el pecado no es contra Juan, no es contra el hombre, es contra el Dios viviente. Y delante de él sí, allí confiésele. Pero si usted ofendió al hombre, confiésele a él, al hombre, pídale perdón y confiésele a él. Eso es lo que está hablando allí en Santiago 5:16. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos, Deuteronomio, hemos leído ya, no, Deuteronomio 9, 8 y 9, Daniel, perdón. Vamos a poner el anteojo. Amén. Daniel 9, 8 y 9, 10, Nehemías 9, 17 y Salmo 103, 3 y 4. Daniel 9, 8 y 9, 10.
Ahí usted va a ver perfectamente delante de quién se confiesa los pecados. Daniel 9:8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Bendito Jesucristo, ¿vio? Es así. Hoy los papas deberían decir esto. Hoy los que siguen a los papas deberían decir esto. Hoy los que tienen la doctrina de la prosperidad deberían decir esto. Hemos pecado contra el Padre. Porque nunca el Señor mandó a que prediquemos la prosperidad. Él sabe que dijo, buscad mi reino y mi justicia, las demás cosas serán añadidas. Amén. La prosperidad es una mera añadidura para un tiempo de vida en esta tierra. Pero que vamos a heredar si eso es verdadero. Eso es eterno. El Señor nos bendiga. Seguimos. Daniel 9:10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Vio? Eso es pecar. No obedecer lo que dice la Escritura. Establecer nuestra propia Escritura, porque en realidad hay muchos que están estableciendo su propia concupiscencia, sus pensamientos. Es una locura humana. Realmente se va a cumplir la palabra de Dios en todos los que no han creído. Dios va a probar sobre todos los moradores de la tierra. Dios, según Apocalipsis 3:10. Y ahí dice algo maravilloso, dice, por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo os guardaré de la hora de la prueba que viene sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo, sobre los moradores de la tierra. Y esta prueba va a ser moral, no geográfico, moral. El Señor nos bendiga. Seguimos. Nehemías 9:17. No quisieron oír ni maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero ahí no. Mire qué tremendo, ¿no? Esa palabra grábese. Hoy se pone en caudillo, dice el apóstol allá, el papa allá, aquello, el otro. Usted debe servir a Cristo y obedecer a sus pastores conforme a la verdad, no en la concupiscencia de los hombres, en los pensamientos del hombre, según la palabra, porque si un pastor enseñase distinto a lo que dice aquí, sea anatema, sea maldito. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Entiende usted esto? Vamos a seguir un momento. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Bendito Amén. Jesús. Poderoso Jesús. Vio que el perdón es de la divinidad del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy todo está en el Hijo, en este nombre. Es algo maravilloso. Él es el que perdona el pecado. El cura jamás, nunca tiene poder de perdonar pecados. Y ningún pastor, y ningún apóstol, ni el Papa, ni nadie. Es la divinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre, santo, 3 veces y verdadero. Seguimos. ¿Dónde quedamos? Nehemías 9:17. Fue lo último. Salmo 103, 3, 4. 103, 34. A ver. Lee un poquito. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu solencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es Amén. ni el Papa, ni el cura, ni el obispo, ni el apóstol, ni el pastor, ni nadie de esta tierra. Bendito sea el nombre del que vive. Él es. Amén. Gloria a Jesucristo. Entiende que la discusión aquí no es
la confesión de pecado. Todos debemos confesar el pecado. El asunto es delante de quién. Amén. Y está establecido en la Escritura, y usted lo está leyendo, si tiene una Biblia en su mano, lo está leyendo, que dice así, que delante del Dios eterno, por medio de Jesucristo, debemos confesar el pecado. Amén. Porque el pecado es la ofensa a Dios. Gloria a su nombre. Vamos a seguir mirando un poquito, porque esto tiene que llevarnos a un entendimiento puro. Amén. Vamos a establecer, vamos a retrotraernos un poquito a la canonización de los santos, porque debemos realmente sacar a luz todas estas cosas. Que usted, si está en un error delante de Dios, está pecando. Pero qué bueno que está Cristo para perdonar sus pecados si usted se arrepiente y viene a Él. Conforme a su verdad, no conforme al pensamiento del hombre. Que así nos bendiga. Levítico 16, 21. Isaías 53, 6. Ahí vamos a volver a Isaías 53, 6, que ya hemos leído. Pero vamos a tratar de establecer la verdad sobre Levítico 6, 21. 16, Levítico 16, Sí, 21. 16, 21. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Que gloria a Dios. Amén. ¿Quién será ese hombre destinado? Vamos a ver, porque allí pareciera ser que sí, que es el sacerdote el que va a confesar los pecados. Mire usted. Y está diciendo que el sacerdote, el sumo sacerdote, iba a confesar pecados sobre el macho cabrío. No dijo que usted iba a venir a confesarle a él. Y resulta ser que ese cabrío después iba a ser inmolado, tiene que ser muerto, porque lo único que redime es la sangre. Entonces, ¿dónde está la redención? En la sangre. Por eso es que Cristo murió y derramó su sangre. Amén. Vamos a leer allí 25, 6. ¿Cómo fue esto? Que cargó sobre él todas estas cosas. ¿Ves sobre quién cargó Dios todo el pecado de la humanidad? Ya lo hemos leído, pero vamos a volver a releer. 53, 6, después Nehemías 9, 3 y 1 Samuel 7, 6. Van a leer Isaías, el mismo que leíste hoy. Isaías 53, 6. Por favor, sean más rápidas, porque si no nos lleva todo el tiempo. Atiéndanme. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. ¿Dónde está? En Cristo. Amén. Amén. Y allí ya no a Aarón ni nadie de los sumos sacerdotes, sino el mismo Padre. ¿Vio qué tremendo esto? Por eso es que la confesión debe estar delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede estar delante del hombre. Acerca de la ofensa de Dios, a Dios, perdón. Ahora, si usted ofendió a su hermano, allí dice, en Mateo 18, 21, 23, dice que le perdone no solamente 7 veces, 70 veces 7. Pero confiese el pecado. Amén. Nehemías 9, 3 9:3. y 1 Samuel 7, 6. Nehemías 9:3. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿A quién? Al Padre confiesan sus pecados. Eso tienen que entender. No al sacerdote, ni al pastor. Mire, hay pecados muy íntimos que usted no puede ir a decir a un hombre de ninguna manera. Está delante del Padre, allí vaya usted y confiese.
Amén. Amén. En oración, derramando el Espíritu, arrepintiéndose real. Nunca delante del hombre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Samuel 7:6, Amén. Joel 1:14 y 2:16. Primera de Samuel 7:6. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Amén. Amén. ¿Vio? El pecado realmente se le confiesa al Padre, no delante del hombre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Joel 1:14, 2:16 y Jeremías 14:18 al 29. Joel 1:14. 28, 29. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Amén. Siempre delante de Él y en su casa, pero siempre delante de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hemos establecido por la palabra que el hombre no puede ser Dios. Amén. Amén. Jeremías 14:18 al 20. Faltó Joel 2. Joel Joel 1:14 y 2:16. Joel 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Bendito Amén. Jesús. Vio que la confesión es delante de Él. Todas las transgresiones nuestras delante de Él por su palabra. Porque si transgredimos la palabra. Sus mandamientos. Amén. Y es necesario que lo confesemos realmente. No ocultando absolutamente nada. Porque si usted oculta, el que oculta el pecado, también será dolor de huesos. Vamos a Jeremías 14, Jeremías 18 al 20. Jeremías 14:18. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz, y no hubo bien. Tiempo de curación, y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Qué hermosa esa palabra para entender realmente. Que el Señor nos bendiga y nos dé cada vez más entendimientos. Amén. Mire, hemos cambiado nosotros los horarios por una cuestión de que si se llegan a abrir los cultos, vamos a pasar los cultos en vivo. Amén. Porque los cultos en realidad siempre son enseñanzas bíblicas. Nosotros en esta iglesia nos caracterizamos de procurar conocer a Dios. Amén. Él es el centro de toda la adoración. Los días que estaremos con ustedes desde las 20 horas hasta las 22 son los días jueves, domingos y martes. Los vamos a esperar. Ya tenemos 4.000 amigos en Facebook. Y está creciendo esto. El Señor nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos dé mayor entendimiento y autoridad para poder seguir predicando con una verdad absoluta. Para la salvación. Acá no hay una religiosidad. Yo no hago religión de ninguna manera. Estamos tratando de establecer en mí y en usted la verdad. Ahora,
yo estaba por hablar nuevamente, volver un poquito atrás y decir que en el Concilio de Trento, en la sesión número 25, el Santo Sínodo manda a todos los obispos y a los que tienen el deber y la tarea de la enseñanza, que en primer lugar instruya diligentemente a los fieles sobre la intercesión de los santos, su invocación, enseñando que los santos, reinando con Cristo, ofrecen a Dios sus oraciones por los hombres, que es bueno y útil invocarlos con súplicas y recurrir a sus oraciones, su poder y ayuda para adquirir beneficio de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, que pareciera ser bueno, pero no es bueno. Yo después lo voy a mostrar, lamentablemente la hora se nos fue, pero vamos a establecer el domingo, sería, ¿no? Hoy es jueves, el domingo, vamos a volver a esto y vamos a establecer qué dice la Escritura acerca de esto que se sancionó y se sesionó en el Concilio de Trento en la sesión número 25. Y si hay algún católico apostólico romano escuchando y viendo, vaya, investigue qué pasó en el Concilio de Trento en la sesión 25. Y nosotros en esta clase, en esta predicación nueva el domingo, vamos a volver a esto y yo voy a mostrarle por la palabra si es bueno esto o no. Por la palabra vamos a ver cuando el Señor dijo que enseñemos diligentemente, ¿qué dijo? El Señor nos bendiga. Amén. Vamos a escuchar los pedidos de oración y vamos a entrar en la presencia del Padre Celestial. Darío Rotela pide oración por su matrimonio y por su familia. Claudia Rejalaga pide oración por su familia y da gracias a Dios porque mejoró del dolor que tenía en el pecho. Omar Villegas agradece a Dios por un día más de vida. Pide oración por los hermanos para que ninguno se aleje de este camino y que el Señor Jesús obre en cada uno conforme a su voluntad. René de Jesús Herrera Flores pide oración por su hermano Mario Herrera. Está hospitalizado por COVID-19 y pide fuerza y fortaleza, consuelo a toda su familia porque su hermano mayor ha partido. Eduardo Quintanilla desde Río Bamba. Tomás Justo desde Guayaquil. Jacqueline Susana Villarroel de Santiago, Chile. Jasi Rodríguez de Curitibanos. Elarino Huerta Olmo de México. Joel Santiago de Humacao. Jamie Pagani de Asunción del Paraguay. Sonia Cristina Villarruel de Río Negro. Nidia Penayo desde Ezeiza, Buenos Aires. Fiorella Damaris Antúnez desde Posadas. Iglesia Cristo Salva desde Nueva Jersey. Julie Ayábal desde San Fernando, Buenos Aires. Xiomara Camayo desde Venezuela. Giovanni López desde Salvador y Isabel Sequeira pide oración por ella y toda su familia. Gloria a Jesucristo. Bien, que el Señor nos bendiga y nos pueda dar conocimiento de su verdad. Lo único que queremos es transmitir la palabra del Señor. Amén. Y esta palabra, si alguno tropieza por ella tropieza, no tropieza por nosotros. Si alguno se siente lastimado, si alguno se siente ofendido, no es por nosotros, es por la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces yo le digo nuevamente, si usted se siente así, examínese y examine su doctrina. Examine lo que le han enseñado, si está conforme a la verdad. Vuélvase al Dios viviente, vuélvase a Cristo. Venga el Cordero Santo, sígale por su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús.
Por eso es que nunca, jamás hablamos de iglesia, que esta iglesia es buena, mejor que otra. No. Es la palabra del Señor. Esa lleva, por el nombre de Jesús, ¿a dónde? Al tercer cielo. Que el Señor nos bendiga. Allí como está, si has creído en el Señor Jesucristo, cierra tus ojos allí y deja que el Espíritu Santo opere. Padre viviente y Padre glorioso, Padre de toda la eternidad, estamos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, único nombre dado al hombre para acercarnos a ti. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros como iglesia de tu grandeza, te entregamos a ti la gloria, la honra, el poder, la santidad. Todo es tuyo, los dones espirituales te pertenecen. Mi Señor amado, cada obra que nuestros ojos han visto y fue usado nuestra vida para hacer esa obra, también es tuyo, mi Cristo de gloria. Por eso te pido esta noche, venga hasta nosotros tu reino y se haga tu voluntad eterna y santa. Pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que ahora opere en cada uno de los que están escuchando allí. Amén. Por tu palabra. El que cree en esta palabra, en tu nombre Jesús, ahora mismo reciba de ti Amén. toda plenitud, sanidad, liberación, en el nombre de Jesucristo. Oh mi Cristo Santo, mira este flagelo tan grande que tú has permitido, el COVID-19. Guarda, Señor, aquellos que creen en ti, Amén. aquellos que hoy, por medio de esta enfermedad, se han preguntado si tú vives. Allí visítales, Espíritu Santo. Muéstrale que el Dios viviente está, que el Cristo amado está y que en tu nombre, Jesús, hay poder para sanar. Bendícelos esta noche. Multiplica, Señor, la autoridad. Mi Cristo de gloria, yo creo que aún los paralíticos se levantarán Amén. por tu palabra. Y si hay algún paralítico allí, ahora en el nombre de Jesús, póngase de pie. Sea sanado. Mi alma alaba la grandeza del Cordero. Mi Cristo Santo, aquellos que están bajo yugo diabólico, en el nombre de Jesús, a ti te hablo, espíritu inmundo. Déjalos afuera. Pierde fuerza. En el nombre de Jesucristo, suéltalo ahora. En el nombre de Jesús te mandamos. Mi Cristo sea hecho por tu palabra y tu gloria. Hoy sea libertado el cautivo. Mi Cristo Santo, mira los que están bajo esta cautividad de la adicción de las drogas, de la adicción del alcoholismo, de la adicción del cigarrillo. Ahora mismo, Dios, sean libres por el nombre de Jesús. Por tu palabra, mi Cristo Santo. Se ha establecido tu reino en ellos. En el nombre de Jesús, ahora reciba plenitud y toda liberación. En el nombre de Jesucristo, Padre, decimos todos juntos, hecho está en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que la paz de Jesucristo inunde vuestros corazones. Amén. Nos vemos en el siguiente programa. Amén. Gloria a Dios.